La voz del zorro. Este es un podcast de la Escuela de Administración y Negocios de CETIS Universidad, Campus Mexicali. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Yara Saavedra. En este episodio vamos a platicar un poquito de cómo la información nos ha afectado en nuestros días, sobre todo en esta pandemia. Es decir, cómo gestionamos la información, pero sobre todo, cómo nos impacta en este día a día. Así que, comenzamos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado frases en nuestro día a día de repente cuando estoy perdido con tanta información? Ya estoy harto en el mundo de la información. Cada día me saturo más, me pierdo. Creo que todos estamos expuestos día a día a este tipo de expresiones y sobre todo se ha incrementado más desde que inició la pandemia. ¿Por qué? Por situaciones diversas que nos han permitido de una manera directa o indirecta que la información que tenemos día a día influya en nosotros. Cierto o no, cada día en nuestros teléfonos celulares, en nuestros dispositivos, en nuestros medios electrónicos, nosotros vemos un mundo de información. Pero ¿cuánta de esa información realmente nos sirve? Pero sobre todo, influye en nosotros. Pero para analizar esto, vamos a ver un poquito qué dicen algunos autores sobre lo que es la información. Primero que nada tenemos a don Chavenato, Hidalberto Chavenato. Él nos dice que la información consiste en un conjunto de datos que posee un significado, de tal modo que reduce la incertidumbre y aumenta el conocimiento de quien se acerca a contemplarlo. Bueno, vamos a pensar un poquito en este concepto. Pero también tenemos a Ferrell y a Hall, que por su parte dice que la información es datos y conocimientos que están estrictamente ligados a mejorar la toma de decisiones. ¡Wow! Entonces, podemos partir de tres conceptos interesantes que tenemos aquí, que son los datos, la información y el conocimiento, donde cada uno, fíjense bien, qué interesante poder ir hilando estas ideas. El dato es un conjunto de medición objetiva, sencillo, concreto. La información es un conjunto de datos relacionados un poquito con la interpretación. Pero entonces el conocimiento es un conjunto de información desarrollada que permite prever y planificar. ¡Wow! Entonces, ¿por qué nos perdemos en tanta información? ¿Por qué nos saturamos de la información? Muy sencillo, porque la información llega a nosotros a través de las emociones. A veces, por diversos canales, nosotros nos sobresaturamos y no sabemos cómo manejar esa información. Por eso, hay un término y un concepto que es tan importante en nuestra realidad, que es la gestión de la información. ¡Ah, caramba! ¿Qué es la gestión de la información? Pues bueno, la gestión de la información no es otra cosa más que ser selectivos en todo lo que leemos, toda la información que recibimos. Pero sobre todo, necesitamos enfocarnos en saber cuándo y por qué necesitamos la información, dónde encontrarla, cómo evaluarla, pero lo más importante, cómo utilizarla, pero sobre todo, cómo comunicarla. A ver, ¿qué está pasando con esto? ¿Cómo podemos con estos elementos nosotros, los seres humanos, poder ser selectivos a la hora de interpretar la información que recibimos? Sí, es muy importante que estos pasos, el cuándo, el por qué, el dónde, el cómo, el evaluar, utilizarla y comunicarla, no se nos olviden. ¿Por qué? Porque estamos viendo un tema determinado. Y siempre podemos aplicarlo en cualquier área de nuestro conocimiento. Por ejemplo, puede ser en el área académica, puede ser en el área familiar y en el área profesional. ¿Por qué? Porque son tres áreas donde el ser humano en la actualidad se desenvuelve y se desarrolla. En la familia, por ejemplo, cuando nos dicen algo,
tenemos que no ser sensibles y analizar las cosas para poder llegar a una solución interesante. En el campo académico, pues obviamente en los trabajos, en los formatos que nosotros utilizamos como estudiantes, tenemos que saber qué información buscar, no nada más copiar y pegar y darle el crédito al autor, no, tenemos que analizarla, saber para qué vamos a utilizar esa información, pero sobre todo a la hora de presentarla en el ámbito académico, es importante saber y conocer estos puntos. Y me preguntarán ustedes, ¿y en el ámbito profesional? Pues también ahí entra la gestión de la información. ¿Por qué? Porque para una empresa, pues tienes que saber precisamente cuál es el objetivo, qué proyecto vas a utilizar, dónde vas a buscar esa aplicación de conocimientos, pero sobre todo cuando va tu cliente final, es importante que lleve una serie de pasos confiables para que esta información sea verídica. Ay, maestra Yara, pero entonces, ¿por qué la pandemia nos hizo que esta parte de nuestra información se saturara? Precisamente porque tenemos al alcance todas las herramientas tecnológicas que a veces se convierten en una adicción. Pero bueno, vamos a resumir estos elementos de la gestión de la información en 5 puntos importantes. Lo primero que tenemos que hacer para ser selectivos en esa información es buscar fuentes confiables. Saber que existe un autor responsable de la información que estamos nosotros exponiendo. Saber que esta información sea útil para la aplicación que nosotros vamos a tener. Pero sobre todo, ser objetivos y no subjetivos a la hora de interpretar la información que tenemos. Acuérdense que la información son datos que nos dan, pero a veces lo subjetivo puede ganarle al objetivo. Entonces, siempre tenemos que tener un objetivo claro. Y lo más importante, corroborar siempre la fuente de información. Por eso, si seguimos estos pasos tan sencillos, vamos a poder aplicarlos en cualquiera de las áreas que el ser humano se desarrolle, en lo familiar, en lo académico y en lo profesional. Ahora, nos preguntamos, ¿por qué las emociones son tan importantes en esta búsqueda de la información? ¿Por qué? Porque somos muy frágiles ante la saturación de conocimientos que podemos tener a través de la tecnología, pero sobre todo el ser humano tenemos que ser más conscientes y objetivos a la hora de buscar esa información. ¿Por qué? Porque podemos compartir con todas las personas este tipo de información, pero no sabemos en qué momento lo que nosotros compartimos puede afectar a una persona, a una familia o simplemente a una empresa. Por eso es tan importante que nosotros seamos conscientes. Y yo quiero quedarme con la siguiente frase. Dice por ahí que todo el mundo recibe tanta información durante todo el día que estamos perdiendo nuestro propio sentido de común. ¿Tú qué piensas? Te espero la próxima vez. Muchísimas gracias. Es momento de repasar las 5 voces del zorro. Recapitulemos los principales elementos compartidos en este episodio. Punto número 1. La gestión de la información consiste en ser selectivos con la información que recibimos para saber cuándo y por qué la necesitamos. Así, podremos utilizarla de la manera más eficiente. Punto número 2. En el ámbito profesional, la gestión del conocimiento es necesaria para saber dónde se debe aplicar la información. Punto número 3. La pandemia afectó la gestión de la información por la naturaleza adictiva que tienen algunos canales de información, como son las redes sociales. Punto número 4. La información llega a nosotros a través de las emociones. Como llega de diferentes canales, es fácil sobresaturarnos entre tanta información. Punto número 5. Los expertos recomiendan buscar fuentes confiables, saber que existe un autor responsable, que la información sea útil para el fin que se propone, que sea objetiva y corroborarla con todas sus fuentes. La voz del zorro. Este es un podcast de la Escuela de Administración y Negocios de CETIS Universidad, Campus Mexicali.
Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerde que encontrará algunos enlaces en las notas del podcast hacia sitios de interés y recursos adicionales. No olvide suscribirse al canal y compartir este podcast con el hashtag La Voz del Zorro. Y no te pierdas nuestro siguiente episodio la próxima semana.